Dios te bendiga, pastora. Amén. Iglesia, me siento feliz porque el día de hoy tenemos nuestros primeros bautizos de la iglesia. Y no únicamente feliz, sino que esto marca la historia a nivel ministerial, sino que también marca la historia en aquellas personas que han dado ese paso de fe. Porque ustedes que están acá al frente, probablemente dicen, me voy a bautizar. Pero tengo que decirte algo. Hoy está marcando la historia en ustedes. Hoy de manera pública, ellos están representando delante de todos un pacto de fe entre Dios y cada uno de ellos. Amén. Así que quiero que se pongan de pie y que les demos un fuerte aplauso a los chicos que se van a bautizar el día de hoy. Me hace falta uno, sí, pero ya viene en camino. Pueden sentarse, chicos. Y la palabra de Dios será dirigida para cada uno de nosotros, pero especialmente para ustedes. Y el Espíritu Santo me ha regalado el título y se llama de la siguiente manera: Nuevo comienzo. Nuevo comienzo. Y cuando estaba hablando con el Espíritu Santo, qué linda te ves, Emily. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22 al 24, dice de la siguiente manera: Por el gran amor del Señor no hemos sido consumidos, porque sus compasiones nunca fallan. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Me digo a mí mismo, el Señor es mi porción, por tanto en Él esperaré. ¿Sabes por qué quería meditar junto a ti en el libro de Lamentaciones, capítulo 3? Porque muchas veces el enemigo se empeña en cargarnos de cosas pecaminosas, de cosas que al Señor no le agradan, de rodearnos de personas, y nos rodea de personas que no le agradan al Señor, aún más personas que en lugar de acercarte al propósito de Dios, te jalan hacia afuera del propósito de Dios. Yo recuerdo un dicho que mamá decía: dime con quién andas y te diré quién eres. Y le decía: mamá, no se ponga a juzgar a mis amistades. Entre mis amigos, créame, le decía yo, hay borrachos, hay fumadores, hay personas que consumen una y otra droga, pero a mí no me agrada nada de eso. Ponga atención. Y yo me decía a mí mismo, tú no lo vas a hacer. Pero aquel dicho de mamá tenía un efecto aún más profundo, no en su momento, sino a largo plazo. Así como los vemos a ellos el día de hoy vestidos de blanco, esa pureza, esa blancura, tú también la llevas. Y mientras tú te mantienes rodeándote con personas que no les interesa esa blancura, que no les interesa ese nivel de consagración, no les interesa agradarle a Dios con su vida, tampoco les interesa la blancura que llevas tú y esa pureza que llevas tú por dentro. Y lo que sucede es lo siguiente: en su momento, probablemente yo decía, mamá es un poco extremista en lo que me está diciendo. Dime con quién andas y te diré quién eres. La pobre vieja no sabe de lo que está hablando. Pero pasaron los meses y los años, y aquellos que en su momento no causaban un efecto colateral en mi vida, empezaron a provocarlo, y empecé yo a ser inducido en los mismos hábitos que ellos tenían. Y poco a poco fueron atrayéndome hacia las cosas que ellos hacían, pero yo sabía que al Señor no le agradaban. Y ahí vine a darme cuenta: dime con quién andas y te diré quién eres. Y como dice el libro de Lamentaciones 3, del verso 22 al 24, que su misericordia es tan grande, su amor es tan grande, que aún ni siquiera nos ha consumido. ¿Te puedes imaginar? Yo soy papá, Emily lo conoce. Cuando yo me enojo, me enojo.
Y cuando tengo que regañar, tengo que regañar. Yo creo que aquí todo papá en su momento tuvo que corregir a su hijo. Unos con la chancleta voladora, otros con la paleta, otros con el peine y otros de manera normal. Pero el padre latino, la chancleta suele volar, ¿sí? Entonces resulta en que si nos ponemos a pensar y a meditar en cómo sería un padre que quiere corregir a un hijo, y recuerdo cuando mis hijos iban creciendo, una de las cosas que siempre provocábamos en la mesa cuando ellos estaban comiendo todos a la mesa en familia, una era siempre comíamos juntos. No se permitía en casa que uno comiera en la habitación, uno delante del televisor, otro a la hora que... No, todos comíamos juntos, orábamos juntos y seguimos haciéndolo. Pero quiero decirte algo, cuando estábamos a la mesa, los hábitos y las buenas costumbres, sentarse en familia, orar y dar gracias al Señor por sus alimentos. Semanas atrás tuvimos una pequeña visita a Emiliano, el hijo de Manuela, y fue tan agradable verlo a él que cuando ponía su comidita al frente, él rapidito con alegría estaba orando por su comida, cantando, gracias pastora. Y eso me recordó a Emily, porque Emily hacía lo mismo cuando estaba pequeña. Emily cantaba y era lo primero que quería hacer. Yo creo que Mati también, porque en la escuela les enseñaron eso. Ellos dos son de la misma edad y venían de la misma escuela. Yo creo que eso también afectó la vida de Dianita y de Juan cuando ellos estaban pequeños. Pero dentro de los detalles también habían modales a la mesa. Cuando mi hija o mi hijo estaban comiendo, yo decía, buenos modales. Cuando usted está comiendo a la mesa, su boquita cerradita, no haga mucho ruido, y empezar a enseñarle modales y corregirles. Como buen padre, el dirigir a mis hijos, el enseñarle modales, el enseñarle principios familiares, también como espirituales, el dirigirles, pero también corregirles, es parte del crecimiento para que ellos sean formados. Ahora nosotros que ya somos grandes, decimos, yo soy un adulto, ¿quién me va a corregir a mí? ¿Mamá? Mamá probablemente está en otro país. Algunos que tenemos a nuestros padres fuera de los Estados Unidos. Yo soy adulto. Yo me mantengo solo. ¿Quién me va a corregir? Bueno, yo mismo únicamente. Pero hay un Dios en los cielos que siempre quiere verte bien a ti y siempre desea que tengas un buen caminar, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, como buen padre, Él siempre va a moldearte. Como buen padre, siempre va a apretar algunas tuercas. Como buen padre, necesita podar ciertas ramas que no están creciendo como a Él le agradan. En algunos momentos va a tener que sacudirte para quitarte todas esas impurezas que a Él no le agradan, porque Él quiere verte grande, fuerte y fructífero. Amén. ¿Por qué te estoy diciendo yo esto? Porque hay personajes históricos a través de la palabra de Dios que han recibido una transformación, han recibido un encuentro, han tenido un encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús es decisivo, marca la vida de cada uno de ellos. Los marcó a tal grado que cuando se tuvieron ese encuentro con Jesús, no pudieron volver atrás igual. Y el día de hoy quiero hablarte sobre lo que dice el libro de Hechos, capítulo 9, del 1 al 31. Había una persona que era perseguidor de cristianos. Pablo, conocido como Saulo, fue un firme perseguidor de los cristianos. Un firme. Le latía en el corazón la ira por aquel que proclamaba a Jesús. Latía en su corazón, corría por sus venas la ira. Respiraba muerte por aquel que se proclamaba seguidor de Jesús. Pero dice la Escritura
que Pablo, también conocido como Saulo, iba camino a Damasco y tuvo un encuentro transformador con Jesús que cambió su vida para siempre. ¿Sabes por qué te estoy hablando hoy del famoso Saulo? Porque este famoso Saulo, que hoy lo conocemos como Pablo, un escritor, un apóstol intachable, que gracias a esa transformación que él tuvo, hoy tenemos las cartas paulinas. Adicional a esto, la escritura a mí me enseña algo poderoso. Muchas veces nosotros tenemos una vida al estilo Saulo. Corre por nuestras venas la ira. Corre por nuestras venas el rencor. Corre por nuestras venas el yo me voy a desquitar de aquella puñalada que me metieron por la espalda. Yo voy a hacer lo que a mí me hicieron. Me golpearon, yo golpearé. Me empujaron, yo empujaré. Me traicionaron, yo busco para que éste caiga. Así respiraba Saulo. Y muchas veces nosotros afuera en el mundo respiramos como Saulo. Pero el Señor es tan amoroso que cuando tú vas camino a Damasco, Él se revela en tu vida. Pablo se convirtió en uno de los apóstoles más influyentes del cristianismo moderno de hoy en día. Pablo fue aquel que dijo: seguidme a mí porque yo soy el que está siguiendo al maestro. Seguir mis pisadas porque yo voy siguiendo las de él. Aquel que ha tenido la oportunidad de ir a una playa y hemos visto aquellas huellas en la arena de aquel que ha pasado antes de nosotros. Hemos visto estas pisadas y algunos de niños de manera cómica suelen saltar en las pisadas de aquel que va caminando adelante de él. De la misma manera, Saulo, que hoy conocemos como Pablo, les decía a todo aquel que le conocía: seguidme a mí, porque yo voy siguiendo las pisadas del maestro. Y mira lo que dice la escritura. Hechos 9, del 1 al 2, habla de algo poderoso. La transformación que Pablo recibe es posible para todos, sin importar el pasado que cada uno de nosotros tenga. Yo te voy a decir algo. Si yo te describiera en esta tarde quién era Saulo, tú te asustas. Saulo era un asesino con permiso de matar. Saulo era un terrorista porque andaba de ciudad en ciudad con permiso para aniquilar a aquel que se proclamara seguidor de Jesús. Entonces, la palabra de Dios me enseña en Hechos 9 del 1 al 31 que la transformación es posible sin importar el pasado que nosotros tengamos. Antes de su conversión, Saulo tenía un pasado totalmente violento. Y te voy a decir algo a ti. Probablemente la descendencia pasada de Saulo traía la misma ira que él portaba. Muchos hijos acarrean el carácter, la manera de hablar, la manera de comportarse de sus padres. Muchos hijos reflejan lo que en casa aprenden. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Y te voy a hablar de mi vida como ejemplo. Recuerdo que en casa, papá no fumaba. Y cuando él sentía un aroma a cigarrillo en mi ropa, llegaba y me regañaba. Y me decía: ¡ay de ti! Si algún día te encuentro con una cajetilla de cigarrillos, tendrás un problema serio conmigo.
¿por qué papá se empeñaba? Porque a él no le agradaba. Pero tenía otro amigo que su papá fumaba. Y mi amigo podía llegar a casa con olor a cigarrillo. Es más, con cigarrillo en mano, y papá no podía decirle nada. Porque no tenía la autoridad moral y mucho menos espiritual para decirle a su hijo, hey, deje de fumar, porque el papá lo estaba haciendo. ¿Por qué te estoy hablando yo de esto? Porque Hechos 9 del 1 al 2 nos enseña algo poderoso sobre la transformación de Saulo. Saulo respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Mira qué pesado es este verso bíblico. Días atrás fuimos a ver los Monster Trucks con Pochi y con mis hijos. Pochi quería verlo, mi hijo quería ver los Monster Trucks. Él es enamorado de esos tremendos camiones que saltan. Quería verlos en vivo y a todo color. Y había uno que se llamaba Toro Loco, creo, ¿verdad, Manu? Se llama Toro Loco, que Manu también andaba ahí con Jordi. Toro Loco. Y Toro Loco, antes de saltar, le hacía por la nariz y tiraba un humo blanco. ¿Te acuerdas, Jordi? Entonces, Toro Loco mostraba en esa ira tirar humo por la nariz antes de ¡guau! Y saltar el camión, ¿no? El truck. Ahora escucha lo que dice Hechos 9, verso 1. Saulo respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos de Jesús. Cuando yo leí ese verso bíblico me imaginé a Toro Loco. Pablo, ¿verdad? Respirando muerte, ira por aquel que se proclamaba seguidor de Jesús. Mira cómo andaba Saulo. Andaba envenenado por aquel que se llamara seguidor de Jesús. Y vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Ponga atención, mira qué poderoso lo que el Espíritu Santo nos va a regalar. Pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, les trajere presos a Jerusalén. ¿Dónde estaba Saulo? Andaba en Jerusalén. Quería cartas para ir a Damasco. A meter presos a aquel o aquella, hombre y mujer, niño, lo que agarrara, matarlos, si bien les iba bien, los metía presos. Eran cartas con permiso para matar, hacer lo que quisiera. Entonces, Saulo está en Jerusalén, le dan el permiso y empieza camino a Damasco a ejecutar su plan, donde respiraba ira y muerte por aquel que se llamaba seguidor de Jesús. Pero cuando Saulo va camino a Damasco, entonces tiene un encuentro personal con Jesús. Iglesia, probablemente tú vas camino a un Damasco lleno de ira. Tú vas camino con odio y vas respirando muerte por lo que te han hecho. Pero cuando vas camino a Damasco, es más grande el amor de Jesús que se interpone entre tú y el plan malévolo que tenías para autodestruirte. Saulo iba envenenado a matar a aquel que era seguidor de Jesús. Odiaba a los seguidores de Jesús, a nosotros que estamos aquí sentados. Si hoy Saulo, que gracias a Dios tuvo un encuentro con Jesús, si hoy Saulo viviera, Saulo entraría por esa puerta a arrancar cabezas, con permiso en mano, firmado por grandes eruditos, políticamente hablando, que él podía hacer y deshacer desde Jerusalén hasta Damasco. Y mira lo que sucede. Cuando él va camino a Damasco, Hechos 9, 3 al 6, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, ni siquiera llegó a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Saulo, Saulo, ¿a quién persigues? Jesús se reveló sobre la vida de Saulo y le dijo: ¿por qué vas detrás de aquel que me sigue a mí? Aquí me tienes a mí. ¿Qué es lo que le ibas a hacer a aquellos que me siguen? Aquí estoy yo. Soy yo al que tú persigues. ¿Qué me enseña a mí la Escritura en el libro de Hechos, capítulo 9, del 3 al 6? Me enseña que muchas veces contra ti se levantará un Saulo. Se levantará alguien con permiso y autoridad para hacer daño a aquel que sigue a Jesús. Pero antes de que lleguen a ti, Jesús se va a interponer en medio de aquel que te persigue y tu vida. Y en ese momento Jesús se va a manifestar con aquel que lleva ira para hacerte daño. Y va a decir: deja a mi hijo, a mi hija en paz, porque al que tú persigues es a mí. Y por eso la palabra de Dios dice que Él peleará nuestras batallas, que Él es el que nos va a defender. Él es el quien va delante de nosotros como guerrero victorioso. Y el enemigo se empeña en que tú, en lugar de ver a Jesús, veas a aquel que está llegando cerca de Damasco y te agarre aquel temblor. Ay, el problema es grande. Pero Jesús te dice: tranquilo, que más grande soy yo, quien está contigo. Amén. El camino de Damasco es un camino lleno de odio, rencor, heridas, ira, ego. Pero el mismo camino lleva a un resplandor de Jesús. Jesús no únicamente se interpone entre Saulo y los que estaban en Damasco. Ojo, pongamos atención a esta escena. Pablo iba camino hacia Damasco, porque en Damasco habían seguidores de Jesús, porque en Damasco habían discípulos de Jesús. Este camino refleja ira de aquel que quiere ir a llegar a ese lugar donde están los seguidores de Jesús. Pero el mismo camino lleva a un encuentro transformador. Yo no sé de qué lado estás tú. Del lado de Jerusalén, lleno de ira, de odio, de rencor, como el toro loco. O estás en Damasco, sabiendo que aquí en medio de este camino hay un resplandor que te va a proteger en todo momento. Pero de algo sí estoy seguro: ambos tendrán un encuentro sobrenatural con Jesús. ¿Por qué te estoy hablando yo de esto? Mira la importancia de la obediencia. Y te voy a decir cuán importante es esto. El papel de la importancia de la obediencia y el papel de la comunidad cristiana, los dos lados, tienen un papel importante en una vida transformadora, como la que tuvo Saulo para convertirse en Pablo. A pesar de la ceguera física que Saulo demostró, ¿y dónde encontramos eso? Hechos 9:6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? La escena cuando Saulo está de rodillas, que el resplandor. Y Jesús le dice: aquí estoy yo, Saulo. A quien tú persigues soy yo. Y en ese momento, Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad. ¿Dónde estaba Saulo? Cerca de Damasco. Entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces Saulo se levantó de la tierra y, abriendo los ojos, se dio cuenta que no podía ver nada. Fue tan grande el encuentro que tuvo con Jesús que quedó ciego
de ese encuentro. Ese resplandor provocó que Saulo obtuviera una ceguera instantánea. No veía a nadie y no veía nada, dice Hechos 9:8. Así que, llevándole de la mano, lo metieron y lo entraron a Damasco. Ahora el papel importante, este es el papel de la obediencia. Muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de tener un encuentro con Jesús. Pero ese encuentro marca tu vida de manera temporal y no permanente. Y mira cuán importante es que nosotros tengamos un encuentro real con Jesús para que tú tengas un encuentro y una transformación, no momentánea, sino permanente. Así que tú que te vas a bautizar el día de hoy y a todos los que estamos acá en la iglesia, el encuentro real con Jesús no es únicamente para el día de hoy. Es una transformación para toda la vida. Para toda una vida. ¿Cuál es el papel nuestro como iglesia? Y lo encontramos en Hechos 9, del 17 al 19, cuando Ananías es llamado por el Señor y le dice: oye, Ananías, necesito que vayas a entregar un mensaje. A ver, Señor, dime para dónde voy. Y le dice: allá en Damasco tengo a un muchacho mero bravo. Ahorita está todo ciego y debilitado, pero quiero que vayas a darle un mensaje. Y cuando Ananías recibe el mensaje, dice: ¿a quién tengo que ir a hablarle yo? ¿Aquel que nos persigue? ¿A esa escoria escogiste tú, Señor? Pudiste haber escogido al más pequeño de la tribu más débil que tenemos y escogiste a este. ¿Sabes algo? Muchas veces ese Saulo fui yo. Yo recuerdo en mi juventud que yo era el que se burlaba de los aleluya. Mira dónde está ese Saulo hoy. Yo era el que miraba de pies a cabeza, aquel que iba vestido formal con una Biblia todas las tardes al servicio diario. Y probablemente iba a su iglesia, hermana Maribel, porque mi casa estaba cerca de la iglesia del papá de ella. Y yo decía: mira estos aleluyas. Y me reía de ellos. Saulo. Y este Saulo tuvo un encuentro real con Jesús. ¡Uh! Y cuando Jesús me llamó, así como Saulo, que era una escoria en la vida, así como Saulo, que respiraba ira y muerte, de la misma manera muchos de nosotros, y estoy hablando por mí mismo, caminamos por el mundo. Pero Jesús tiene tanto amor, ese amor inagotable que nos ha enseñado en esta casa de palabra de amor, que es inagotable su amor hacia nosotros, que aún sin importar tu pasado, sin importar todas las huellas torcidas, resbaladizas, tropiezos y todo lo que hayas hecho atrás, sin importar, Él nos escoge a nosotros. Y ese Saulo un día fui yo. Y tuve ese encuentro transformador con el Maestro. Y recuerdo al igual, así como Saulo, cuando ese resplandor lo golpeó. Y Jesús le dijo: ¡hey! Soy yo. De la misma manera, Jesús se manifestó en mi vida. Y me dijo: ¡hey! Ahora soy yo. Y no tuve más que hacer lo mismo que hizo Saulo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Porque aquel que tiene un encuentro real con Jesús, lo único que le toca hacer es doblar rodillas y decirle: Maestro, ¿qué quieres que yo haga? Señor, yo no vuelvo atrás. Y empieza a transformar nuestras vidas a un grado importante. Y aquí es donde el papel importante y el rol
crucial de la iglesia. Ananías fue quien entró a la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, y mira qué importante lo que Ananías le dijo en Hechos 9. Y te voy a dejar de tarea que leas el capítulo de Hechos 9. Ananías entonces entró a la casa donde estaba Saulo y poniendo sobre él las manos dijo. ¿Quién era Saulo? Un asesino, ¿sí o no? ¿Cómo conocían a Saulo? Un perseguidor de cristianos. ¿Cómo conocía todo el mundo a Saulo? Como un asesino con permiso político de alto rango para matar de ciudad en ciudad. Ananías era un profeta, era una descendencia de sacerdote. Y se acercó a Saulo y le dijo, imponiéndole manos, hermano Saulo. Iglesia, si tú no has comprendido lo que tú tienes como rol importante en esta casa, es que aunque tú mires a un Saulo cruzar por la puerta, aunque tú mires a un Saulo con un pasado como el de Saulo, tu rol en la iglesia es amarlo y abrazarlo y decirle, hermano Saulo. ¿Por qué Ananías, siendo el tremendo Ananías, y pudo haberse negado a decirle, nada, manda a otro profeta, yo no voy con ese loco? Ananías fue y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes qué es lo que pasa, iglesia? A nosotros como iglesia se nos ha olvidado el rol importante que tenemos. Creemos que los únicos que tienen un rol creativo o importante es aquel que está en el altar, es aquel que está predicando. Y tú probablemente dices, yo estoy sentado y tal vez más adelante me toman en cuenta. Pero no tienes idea del impacto espiritual que tiene tu abrazo y la bienvenida que tú le das a alguien que pasa por esa puerta con un pasado como el de Saulo. Porque aquel que cruza por esa puerta, aquí adentro será tocado por el Espíritu Santo. Y probablemente cuando cruzó por esa puerta, tu sonrisa y tu abrazo y tu bienvenida fue como la de Ananías. Hermano Saulo, Jesús, con el que tú tuviste un encuentro, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos 9, 17 al 19. Al momento, dice, le cayeron de los ojos como escamas, lo que lo estaba provocando una ceguera, y al instante recobró la vista y levantándose Saulo, que conocemos a Pablo, dice, fue bautizado. Ahora te voy a preguntar yo a ti. Ahí donde Saulo estaba, había un bautismal así lindo. Pastor, a ver, chequea que no esté muy caliente, por cierto, por favor. Si no, vamos a cocinar a los chicos acá. Gracias, Juanito. Saulo no tenía un lugar para ser bautizado en aguas. Pero Saulo tuvo a un Ananías enviado por el maestro para decirle, hermano Saulo, yo vengo a imponer manos sobre ti para que recobres la vista y puedas ver lo que el Señor quiere mostrarte. Hoy a ti que te estás bautizando el día de hoy, en el nombre poderoso de Jesús, esas escamas espirituales, y es Pastor Emilio, pero yo tengo años sirviendo al Señor, esas escamas espirituales hoy caerán. Hoy caerán, porque hoy de manera profética
Tú vas a recibir vista espiritual para que puedas ver el propósito hacia donde Dios te está llevando, que puedas ver el camino hacia donde Dios te quiere llevar y que puedas recobrar esa vista. Y no únicamente eso, sino que seas lleno del Espíritu Santo. Porque al momento de ser sumergidos por las aguas, de manera pública estamos diciendo: yo aquí entrego el viejo yo. Y al salir de esas aguas, aquí nace una nueva persona en Cristo Jesús. Amén. Démosle un fuerte aplauso, iglesia. Y con esto voy cerrando. Cuando Saulo es transformado y Saulo recibe la vista, ¿y lo que hace Saulo? Lo primero que Saulo hace es ir a predicar. Y como dato curioso, Hechos 9, 20 al 22 dice de la siguiente manera: y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este es el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Acaso este no venía y se los llevaba presos y los llevaba delante de los sacerdotes? Ahora este loco que está aquí parado hablando de Jesús. Pero mira qué hermoso lo que dice, y lo voy a volver a leer. Hechos 9, verso 20. Y enseguida, ¿quién? Pablo predicaba a Cristo. A Cristo. No predicaba de Cristo. Una simple palabra transforma el objetivo de lo que Pablo está haciendo. Aquel que predica a Cristo es aquel que lo ha conocido. Aquel que predica a Cristo, aquellos que están escuchando, yo estoy predicando a Cristo porque yo he tenido un encuentro como Saulo, porque yo he sido transformado como Pablo, porque yo antes era un Saulo. Aquel que va a entrar por las aguas representa a un Saulo, y aquel que sale de las aguas representará a un Pablo. Y Pablo, después de ser transformado, predicaba a Cristo porque había tenido un encuentro real con él. Pero hoy en día hay muchos en la iglesia que predican de Cristo porque no has tenido un encuentro real con Jesús. Si tú estás ahí sentado y predicas de Cristo, es porque has conocido de Jesús por oídos y experiencias de otros. Pero aquel que predica a Cristo es aquel que ha tenido un encuentro real con el Maestro. Es aquel que ha tenido un encuentro sobrenatural con Jesús. Es aquel que ha tenido una transformación y no volverá atrás. Y dice la Escritura que inmediatamente Saulo se convirtió y transformado predicaba a Cristo. Y los discípulos y todos los seguidores de Jesús le tenían miedo. Esta es una traición. Esta es una trampa. Yo no me acerco, yo no me la creo. Y muchas veces a ti te van a ver así. Muchas veces van a decir: este era el que bebía conmigo en la barra. Este era el que andaba mujereando conmigo. Aquella era la que andaba conmigo de fiesta en fiesta. Aquel era el que se drogaba conmigo. Y empezaban a decir: y ahora está hablando de Jesús. No, yo no le creo. No, yo no le creo. No le creo. Y lo mismo le pasó a Pablo. Porque lo conocían por su pasado. Pero existió una persona importante en la vida de Pablo. Y ese eres tú, iglesia. Si Bernabé no hubiera existido, y la Biblia habla muy poco de Bernabé, 3 a 7 pasajes bíblicos, versos. Bernabé fue el intermediario entre Pablo transformado y los discípulos y seguidores de Jesús, y les dijo: hey,
calmaos, hermanos míos, porque este no es el Saulo que ustedes conocían. Este es el Pablo que ha sido transformado por el Maestro y ahora predica las buenas nuevas de Jesús. Y Bernabé fue el intermediario para que los discípulos y seguidores de Jesús conectaran con el propósito que Jesús empezó en Pablo en aquel momento que tuvo un encuentro. Iglesia, muchas veces nosotros como iglesia somos el Bernabé de aquel que viene entrando por la puerta. Muchas veces nosotros somos el Ananías de aquel que viene ciego por entrando por la puerta. Hoy como iglesia, yo te quiero regalar esto a ti. No permitas que un Saulo entre por esa puerta y corras y te escondas. No permitas. Sé valiente y esforzado como Ananías y voy a decirle, hermano Saulo, hoy te bendigo en el nombre de Jesús. Hoy te bendigo por haber entrado a la casa del Señor. Yo quiero pedirle, hoy el equipo de oración no puede subir hoy. Ojos por ahí. Pastora Nelly, me gustaría tener un momento especial con los que se van a bautizar y con la iglesia en general, y que podamos ministrar un momento lo que Dios quiere hacer con nosotros. Iglesia, lo que hoy está sucediendo acá está marcando la vida de aquellos que están vestidos de blanco el día de hoy. Vente conmigo, pastora. Vente y trae tu micrófono. Edson. Yasmín, ¿dónde estás? Hay algo poderoso que va a suceder el día de hoy. Aleluya, gloria a Dios. Hay algo sobrenatural que Jesús quiere hacer contigo, iglesia. Y quiero que en esta tarde seamos entendidos. Que aquel que está hoy acá al frente, vestido de blanco, como dice la canción, no vuelve atrás. Hoy celebramos un tiempo especial. Hoy serán bautizados cada uno de ustedes. Y hoy serán marcados en el cielo como en la tierra. Así como cuando Jesús se reveló delante de Saulo. Así como cuando Jesús se reveló delante de aquel que tenía una vida pecaminosa. Una vida que llevaba mucha ira, rencor, respiraba muerte. Pero Jesús tuvo tanta misericordia de manifestarse delante de aquel que estaba persiguiendo a Jesús. Y muchas veces nosotros corremos supuestamente lejos de Jesús, pero estamos corriendo en dirección a Jesús. Sé que hoy el Espíritu Santo te llenará de una manera sobrenatural. Y quiero que nos pongamos de pie, iglesia.